tiene una estructura de la hoja de trébol, fue descrita su estructura los primeros años, o las primeras descripciones fueron en el año 1965 por Corey y colaboradores, y estas investigaciones que hicieron y permitieron que le dieran el premio Nobel en 1972. Y hemos descrito que es un RNA pequeño de 70 a 90 nucleótidos, tiene 25.000 daltons de peso molecular, y su principal función es que a través de este extremo de consenso se pueda transportar los aminoácidos del citoplasma hacia el punto donde se realiza la traducción. Entonces, la principal función es que aquí este aminoácido que va a llevar va a ser un aminoácido que va a ser específicamente dependiente de este extremo que es el anticodón. Entonces, dependiendo del codón o triplete que se va a traducir, dependiendo del codón o triplete que se traduce, tenemos el anticodón, ¿correcto? Que de acuerdo a esto, entonces vamos a tener el aminoácido que se va a transportar. Para cada aminoácido existe uno o más RNA de transferencia, como vamos a ver. ¿Cuántos aminoácidos esenciales conocen o son? 20. Entonces mínimo tendrán que haber 20 RNA de transferencia para cada aminoácido. Pero no es así, porque para algunos aminoácidos hay varios RNA de transferencia. Muy bien. Tiene a su vez otras curvaturas, como dijimos, que esta curvatura número 3 es la curvatura del anticodón que sirve de reconocimiento del ribosoma. Y esta curvatura sirve de reconocimiento de la enzima activadora del aminoácido, que es la enzima aminoácido RNA sintetasa. Este es el extremo de consenso, donde va a entrar la enzima y va a incorporar el aminoácido. Y este es el extremo del anticodón, que es el que va a traducir la información genética triplete por triplete o codón por codón. Esto es un poco lo mismo, la misma estructura, siempre 5', 3', los 3 nucleótidos de consenso y los 3 lazos que se van a formar o luz en la estructura del ARN de transferencia. Muy bien, eso es con respecto al ARN de transferencia. Con respecto al ARN ribosómico, que es el más abundante en ARN en todo nuestro genoma, y contiene entre el 80 y 85% del ARN total. De todo el ARN que existe en nuestras células, el 80 al 85% es el ARN de tipo ribosomal. Estos ARN, como ya sabemos, son los lugares en donde se van a producir la síntesis de las proteínas, específicamente en los ARN ribosomales que están en el retículo endoplasmático rugoso. El ARN está unido a proteínas para formar las subunidades menores, subunidad mayor del RNA, y el tamaño del RNA de la subunidad mayor, ¿no es cierto?, es de 50S, y el tamaño para la subunidad menor en el ribosoma de los humanos es 30S. Cuando se mide el tamaño de las macromoléculas como de las ribosomas, se utiliza una unidad de medida que se llama S. Van a encontrar ustedes en algunos libros de bioquímica o en algunos libros de biología celular que van a decir tiene un tamaño de 20S, 15S, 40S, 10S. ¿Qué significa S? El nombre es unidades Svedberg, ¿correcto? ¿Y qué cosa es una unidad de Svedberg? Eso está determinado por el coeficiente de sedimentación a través de una ultracentrifugación diferencial. Entonces se colocan estas moléculas en una ultracentrífuga, se las centrifugan y entonces dependiendo del tamaño que van ocupando se le van determinando una unidad de Svedberg o no. Pero las unidades de Svedberg se refieren a un coeficiente de sedimentación, ¿no?, que ocurre de estas macromoléculas. Entonces el tamaño de la subunidad menor es de 30 Svedberg y de 50 Svedberg.
Ahora bien, para formar esta estructura de los ribosomas, lo que ha ocurrido, o lo que ocurre principalmente, es que estos ribosomas se unan a un grupo de proteínas. ¿Okay? Se unan a un grupo de proteínas. En el caso de los ribosomas eucarióticos, que es el caso de nosotros, que es lo que más nos interesa, tenemos que está constituido por una subunidad menor de 40S. Esta subunidad menor de 40S contiene ARN de 18S más 33 proteínas, ribonucleoproteínas. La subunidad mayor tiene un peso de 60S y está constituido por tres tipos de ARN ribosomales: el de 5.8S, el de 28S y el de 5S. Y todo esto unido a más o menos 45 tipos de proteínas. Entonces, esta subunidad menor, cuando se une con la subunidad mayor, forma la estructura completa del ribosoma eucariota. En los procariotas, bacterias, etc., vamos a ver que el tamaño del ribosoma es menor, hay una subunidad menor mayor, igualito también está constituido por ARNs y proteínas. ¿Okay? Ahora, esta estructura de los ribosomas, cuando se une la subunidad menor y la subunidad mayor, forman, a la hora de unirse, un canal, y por ese canal va a pasar el ARN mensajero. Pero en la parte interna del ribosoma van a haber tres espacios, tres canales: el canal A, el canal B, el canal E. ¿Okay? Entonces, cuando pasa el codón por esta hendidura o por este canal, por el canal A, por ahí es donde ingresa el ARN de transferencia con el aminoácido. ¿Qué aminoácido? El aminoácido que corresponde a este triplete que se va a traducir. ¿Okay? Entonces ingresa por aquí, en el siguiente canal se une específicamente al codón y este aminoácido es liberado. ¿Okay? Y se une a los otros aminoácidos que se están sintetizando. Este ARN de transferencia en el canal E ya no tiene el aminoácido, y entonces por acá sale. Una vez que esto sale, esto se mueve 3 más, entonces al moverse 3 más, como esto queda libre, viene y se van uniendo así sucesivamente todos los aminoácidos, y así vamos a ver cómo se realiza la transcripción. Entonces es importante ver que hay 3 hendiduras: la hendidura A, la hendidura P y la hendidura E. Eso es parte de la estructura que van a presentar los ribosomas una vez que estén completos. Finalmente, con respecto a los microRNAs, ya hemos dicho que para la síntesis de la ARN de transferencia y la ARN ribosomal están un grupo de genes, un clúster de genes en el ADN. Lo mismo ocurre para los microRNAs. En el ADN hay un grupo de genes, un clúster de genes que tienen que ver con la síntesis de los microRNAs. Cuando estos se activan, generan por transcripción un microRNA que tiene esta estructura que están viendo, con cadenas laterales. Y aquí dentro del núcleo esta estructura es unida a 2 proteínas. Las más importantes son el TROSHA y la proteína DGCR8. Estas proteínas, cuando se unen aquí, lo que hacen es cortan este microRNA, cortan las cadenas laterales y se queda esta estructura como un microRNA, todo dentro del núcleo. Luego hay unas proteínas llamadas exportinas, que son proteínas que promueven la salida de las moléculas del núcleo al citoplasma. La exportina 5 se une al microRNA y saca a este microRNA al citoplasma. En el citoplasma, este microRNA se une también a otro complejo de proteínas, de las cuales las más importantes son la FMR1 y la proteína DC. Cuando se unen a ellos, esto lo que van a hacer es que van a escindir esta parte de esta cadena, y como lo ven, todavía se mantiene como una cadena doble, ¿verdad? ¿Sí? Acá hay una cadena doble, entonces con el MIRRIX hacen que se produzca la ruptura de los puentes de hidrógeno
y se tenga micros ARN de una sola cadena. ¿Ya? Este micro ARN que se ha sintetizado por la célula lo hace cuando, por ejemplo, tenemos un ARN mensajero que va a pasar por los ribosomas y se va a traducir y se va a formar una proteína. Pero de repente la célula dice, ya no necesito esa proteína, tengo que bloquear, ¿no es cierto?, la expresión de este gen, tengo que detener esta síntesis. Entonces la célula lo que hace es elabora un microRNA cuya secuencia de aquí, de estos ribonucleótidos, sea una secuencia complementaria a el RNA mensajero. Entonces va a venir, va a buscar a todos los RNA mensajeros, va a tratar de pegarse hasta que encuentra con el que tiene que detener. ¿Y por qué se va a unir a él? Porque esta secuencia es complementaria a una parte de él. ¿Ok? Si la secuencia es exactamente complementaria, o sea, se unen exactamente complementarios todos los nucleótidos, adenina con timina, guanina con citosina y así, todos complementarios, entonces activa a las ribonucleasas y rompe este RNA mensajero. Y este RNA mensajero entonces ya no se ha traducido. Si el RNA mensajero no se traduce, el gen queda inactivo, porque no se ha expresado. Entonces, de esa manera hace una interferencia en la expresión de ese gen. Si este RNA mensajero, por ejemplo, que es producido, no es exactamente complementario, por eso que se ve acá una muesca, no es exactamente complementario, al no ser exactamente complementario, atrae a otras proteínas, como ven todo este complejo de proteínas, se unen ahí, y entonces cuando esto tenga que pasar por los ribosomas no entra. Y al no pasar por aquí, entonces también bloquea la traducción. Entonces hay dos maneras como se bloquea la traducción a través de estos microRNAs, uniéndose específicamente y promoviendo su destrucción a través de las ribonucleasas, o bien formando este complejo de proteínas que van a impedir que se produzca la traducción. ¿Por qué es importante que estos microRNAs se están investigando actualmente? A ver, para que tengan una idea y de manera sencilla. El proceso de división celular está inmerso dentro de lo que se llama el ciclo celular. De repente en la academia o en biología celular les han hablado del ciclo celular. El ciclo celular tiene la fase G1, la fase S, la fase G2 y la fase de la mitosis, ¿correcto? Entonces, la célula, mientras que no está haciendo este ciclo celular y dividiéndose en dos, está en una fase de latencia. Esa fase de latencia se llama G0. Esa fase G0 es la fase en la cual la célula no es que no esté haciendo nada, sino que está produciendo y funcionando como cualquier otra célula, pero no está haciendo la división, ¿correcto? Entonces, cuando esta célula necesita dividirse, se activan unos genes que promueven el proceso de la división celular. Esos genes se llaman proto-oncogenes. Son genes que están normalmente en nuestras células, que cuando necesitan que las células se dividan, se activan y promueven el avance del ciclo celular. Entonces, supongamos que en nuestro organismo se han muerto 1000 células. ¿Nos quedamos con 1000 células muertas o se tiene que reponer? Por lo tanto, hay una activación de las células y se van a dividir y se tienen las 1000 células de repuesto. ¿Ok? Por lo tanto, también tiene que haber algo que lo detenga, ¿no? Porque si no continúa. Entonces, así como hay genes que promueven el avance del ciclo celular, que son los proto-oncogenes, hay genes que frenan el proceso del ciclo celular. Esos se llaman los genes tumores supresores. ¿Okay? Genes tumores supresores. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que haya un equilibrio, ¿verdad? Entre los que promueven y entre los que detienen, de acuerdo a que haya una homeostasis. Una homeostasis, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, mi célula se altera, como en el caso de una célula neoplásica, que puede estar genéticamente alterada, produce un microRNA, y ese microRNA se une justamente a un ARN mensajero
de un gen tumor supresor que tenía que detener. Entonces, si inhibe un gen tumor supresor, la célula se divide, pero se divide constantemente. Y hay una proliferación celular anormal. Ese es el inicio del desarrollo del cáncer. Entonces, hay varios de estos microRNAs que se han ido descubriendo que están asociados con cáncer de pulmón, con cáncer de próstata, con cáncer de colon, con diferentes tipos de cáncer, y entonces se está investigando el por qué se producen estos y cómo se pueden bloquear estos microRNAs para evitar que sea un factor que predispone al desarrollo del cáncer. Pero en estos procesos de estudio de estos microRNAs se han visto y se han dado cuenta que estos microRNA también juegan un rol muy importante en la regulación del ciclo celular, en los procesos de la respiración celular, el metabolismo celular, en los procesos que tienen que ver con la muerte celular programada o apoptosis, participan en varios mecanismos. Entonces, las investigaciones que se vienen realizando sobre estos microRNAs es en varias áreas, pero las principales que se están haciendo en estos últimos años, como ven aquí, ¿cuál predomina? ¿De qué color predomina? El azul. El azul. ¿Y el azul con qué está relacionado? Con cáncer. ¿Okay? Lo que sigue es con biología básica, el tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes son curiosos y quieren saber, pueden poner ahí en Google, en el mataburro, ponen microRNAs asociados. ¿Con qué cáncer quieren saber? Con el cáncer de mama. ¿No? Y ponen PDF, artículos en PDF, le van a bajar probablemente 200, 300 o 400 artículos de investigación. ¿Okay? Entonces, si alguien está, no, mamá, no, a mí me interesa próstata, ya. Soy varón, quiero ver, pero igual, ya. No, correcto, alguien no, a mí me interesa en ovario. Entonces, de repente algunos dicen, no, a mí no me interesa tanto el cáncer, no quiero saber cómo estos microRNAs que dice el profesor participan en la regulación del ciclo celular. Entonces, con el microRNAs asociados con la regulación del ciclo celular. Y ahí le van a salir muchos artículos de investigación para que ustedes puedan revisar. ¿Correcto? Entonces, es muy importante estar un poquito actuales con algunos conceptos que se tienen que revisar.